Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda Pizza Pérez y el día de hoy vengo a traerles la declaración tributaria y gestión fiscal de la empresa colombiana Honcenter. En nuestra clase de procedimiento tributario con la docente Julie Joana López Rincón y pues correspondiente a la actividad entregable número 3. Entonces, inicialmente como primer punto vamos a ver la declaración de renta, la verificación y análisis de estados financieros, que en este caso para nuestro ejemplo son los del año grabado en 2022. Entonces, para iniciar el análisis de los hallazgos y por los puntos que planteamos ahorita en la introducción, es importante empezar con tener los datos de la renta del año grabado de 2022, pues estos bajo los estados financieros. Entonces tenemos unos datos numéricos pues para podernos guiar sobre cómo está el comportamiento financiero de la entidad. Entonces, de los conceptos tenemos los ingresos totales, los costos y gastos deducibles, la utilidad bruta, otros gastos no deducibles, utilidad neta y pues el impuesto de renta que corresponde al 33%. A continuación veremos los hallazgos de estos datos presentados. Entonces, para analizar la información financiera que vimos anteriormente sobre los estados financieros de Honcenter del 2022, tenemos primero pues que ha tenido evolución y consistencia. Esto se refleja ya que los datos que se muestran durante el año 2022, Honcenter logró generar ingresos sólidos que le permitieron obtener una utilidad bruta del 13.2%. Por otro lado, tenemos el impacto del impuesto de renta. Este se demuestra con una tasa impositiva del 33%. El impuesto aplicado reduce significativamente la utilidad neta, resultando en un 8.3 de utilidad final sobre los ingresos totales. Esto resalta la importancia de optimizar las deducciones y de reducir otros gastos no deducibles para mejorar el resultado final. O sea, buscamos que esta utilidad final sea mayor y sea más positiva. Entonces, para esto es importante pues reducir esos gastos que a la final hacen que la utilidad sea menor o pues puede llegar a ser hasta pérdida. Y por último tenemos tendencias y oportunidades. Entonces, el análisis de estos datos evidencian que si bien la operación es rentable, existe un margen de mejora de la gestión de costos y en el aprovechamiento de beneficios fiscales. Por ejemplo, una revisión más exhaustiva de los gastos no deducibles, como les decía anteriormente, y la implementación de controles internos. Estos podrían ayudar a contribuir en rubros y mejoras en el resultado neto del ejercicio. Estructura y elementos claves de la declaración tributaria de Honcenter. Entonces, la declaración tributaria de Honcenter A continuación veremos las fortalezas y debilidades que tiene la empresa Honcenter en la gestión fiscal. Entonces, pues desde la perspectiva de un auditor fiscal, nosotros hemos identificado aspectos importantes por mejorar dentro de la gestión fiscal de Honcenter. Entonces, también así como hemos visto cosas por mejorar, hemos visto cosas a su favor. Entonces, a continuación veremos las fortalezas. Una de las fortalezas es la claridad y desglose de la información. Esto quiere decir que dentro de su declaración la información está muy bien organizada y está distribuida de manera que sea clara y concisa. Tiene por aparte ingresos, costos y deducciones, lo que facilita la verificación de información. También tenemos la consistencia en la aplicación de la normativa. Esto es positivo, ya que pues la tasa ha sido impositiva y el tratamiento de gastos deducidos y no deducidos ha sido manejado de acuerdo
como lo dice la norma, y esto reduce el riesgo de inconsistencias ante la DIAN. Y finalmente tenemos el uso del sistema contable actualizado. Esto es positivo ya que el software contable y sistemas integrados que maneja HomeCenter permite consolidar la información y la generación de reportes más precisos. Debilidades. Entonces, así mismo como vimos las fortalezas, veremos las debilidades que tiene HomeCenter en su gestión fiscal. Entonces, una de las debilidades es el soporte documental insuficiente en algunos rubros. Esto quiere decir que algunos rubros de los que están presentados dentro de sus gastos y declarados no tienen soporte válido para que, en caso de una auditoría, se puedan justificar, como algunos gastos que no cuentan con factura electrónica. Adicionalmente, tenemos como debilidad la actualización continua de la normativa, porque ya que sí implementan la normativa y es una de sus fortalezas, no la están actualizando como debería ser, no es frecuente en la legislación tributaria, requieren una actualización que sea más constante tanto en personal como en sistema de información. Y finalmente tenemos como una debilidad los procesos internos de auditoría y de control. Esto ya que existe deficiencia por ausencia de auditorías internas periódicas que pueden dificultar la identificación temprana de errores o inconsistencias en la información fiscal. A continuación veremos los hallazgos del análisis de lo que hemos venido planteando sobre el caso de análisis de HomeCenter. Entonces, todo este análisis se plantea sobre la presentación de estados financieros para la declaración de renta del 2022, como vimos anteriormente. Entonces, uno de los hallazgos dentro de los datos financieros y estructura de declaración es que los datos reflejan una tendencia de crecimiento de ingresos, lo cual es positivo, pero pues tienen una margen de utilidad baja, lo cual es pues negativo y se puede mejorar, y esto indica una alta carga operativa de los recursos y de los costos. También tenemos que la estructura de la declaración es completa, pero en algunos rubros se evidencia falta de documentación. Como segundo hallazgo tenemos el cumplimiento normativo. La declaración se alinea en términos generales con la normativa, esto es positivo, pero la demora en la actualización de ciertos procesos internos podría llegar a derivar en sanciones en caso de no manejarlo de manera oportuna. Y como tercer hallazgo tenemos los procesos de control interno. Eso se evidencia en la necesidad de fortalecer los procedimientos de auditoría internos de la empresa para revisar y validar cada partida declaratoria, reduciendo así los riesgos de errores y omisiones. Entonces, a continuación tenemos un cuadro de estrategias de mejora que hemos implementado para que pues la empresa reduzca como estas falencias que tiene. Entonces, para mitigar los riesgos detectados y evitar posibles sanciones, se propone la siguiente estrategia. Entonces, la estrategia, digamos, una de las estrategias es el fortalecimiento del soporte documental. Esta acción se podría implementar o mejorar un sistema de archivo digital para consolidar facilidad de acceso a toda la evidencia fiscal que se va a presentar. El responsable pues sería el departamento de contabilidad, que es quien causa y quien debería tener orden y saber dónde se encuentra este archivo de cada documento. Pues según nuestro cronograma, que sería la habilidad para implementar, es que este archivo se maneje dentro de 1 a 3 meses y ya se tenga para que la empresa lo empiece a utilizar. Otra estrategia es la capacitación continua de normativa tributaria. Entonces, esta podría mejorar con una acción específica de organizar talleres y cursos periódicos para actualizar el personal en cambios normativos y pues mejorar esas prácticas. El responsable sería la auditoría interna, quien daría como estos datos de la normativa actual, y recurso humano por tratarse de talleres y capacitaciones. También tenemos la implementación de auditorías internas regulares, que esta pues se podría mejorar estableciendo auditorías por lo menos trimestrales para revisar la coherencia y los soportes de la información declarada. Y tenemos la estrategia de actualización tecnológica. Esta se puede incorporar con herramientas contables que integren actualizaciones automáticas de la normativa fiscal. Y tenemos un mediano plazo de 3 a 6 meses. Entonces, todas estas estrategias son fundamentales en el análisis de los hallazgos, permiten no solo mejorar la calidad y la transparencia de la declaración tributaria, sino pues que también reducir el riesgo de sanciones por parte de la DIAN, garantizando un cumplimiento normativo riguroso. Y finalmente veremos las sanciones y consecuencias por incumplimiento que podría acarrear HomeCenter en caso de no llevar a cabo las estrategias planteadas anteriormente. Entonces tenemos multas económicas y recargos.
Esto según el artículo 637 del Estatuto Tributario y los artículos siguientes pueden presentarse sanciones por incumplimiento en presentar información incorrecta o con extemporaneidad. Y podría tener sanciones que pues para el caso de Home Center serían sanciones según la gravedad y el monto por omisión o error que se establezca. También tenemos intereses moratorios. Estos pues ya vienen con una tasa independiente establecida por la DIAN de acuerdo a cada caso y pues se generarían en caso de no pagar de manera oportuna las declaraciones tributarias. Y tenemos también las sanciones y administraciones penales. En caso de fraude fiscal o simulación derivada, la legislación tributaria, en concordancia con la Ley 1819 del 2016, contempla sanciones de índole penal. Esto podría incluir procesos judiciales, multas significativas y, en caso de que sean ya muy graves, la imposición de penas privatorias de la libertad a los responsables.